Mi hermano Andrés una vez amenazó con matarme a mí, a mi esposo Javier y a nuestros hijos. Fue sentenciado a 1 año en prisión, pero pronto será liberado. ¿Qué debería hacer? Hola a todos, estoy tan agradecida con esta comunidad y el increíble apoyo. Publico esto para actualizarlo sobre nuestro caso. Hace unos 2 meses, mi hermano llamó y amenazó con matarme a mí, a mi esposo y a mis hijos. También tiene antecedentes de conseguir armas, un hacha y otros suministros con planes de cometer otros asesinatos. Cuando era más joven lastimó a un perro sexualmente, pero aún no ha lastimado personas. Ha sido horrible y difícil, y no estoy segura de que podría haber sobrevivido emocionalmente sin mis amigos, colegas y esta comunidad. Ustedes me dieron consejos increíbles. Nos mudaremos este próximo fin de semana. Javier ha estado más dispuesto a apoyarme con la mudanza, aunque todavía siente que podría enfrentarse a mi hermano. Yo no quiero confrontar físicamente a Andrés, no quiero vivir con miedo constante. Los medicamentos en el hospital psiquiátrico no le ayudaron. Creo que lo único que podría ayudar es una unidad de internamiento a largo plazo, pero nuestro estado no tiene esos recursos. Mi hermano fue liberado del hospital directamente a la cárcel y actualmente espera su juicio en mayo. Hoy me reuní con un fiscal y di mi declaración. Fijaron su fianza en $500,000, la más alta que el detective con el que he trabajado ha visto para un delito menor. Su abogado pidió reducirla, pero el juez se negó. Me dijeron que el juez está al tanto de sus anteriores planes y preparativos serios para matar. El fiscal planea pedir el mayor tiempo posible en la cárcel por esto, 1 año. No sé si la cárcel es lo correcto para él, pero si lo liberan, lastimará a alguien. Hablé con mi papá, don Ernesto, y se enojó muchísimo conmigo por hablar con la policía. Repetía que Andrés solo pedía ayuda y compartía sus fantasías conmigo, no me amenazaba. Me dijo varias veces que retirara mi declaración y que yo soy la que metió a mi hermano a la cárcel. Me partió el corazón. Le dije a mi papá que solo le dije la verdad a la policía. Le dije que mi hermano está enfermo y lastimará a alguien. Mi papá me dijo que yo no tengo una bola de cristal. Cierto, pero él ha dejado claras sus intenciones una y otra vez. Su médico dijo que no tiene empatía, su único placer es pensar en hacer daño a otros. El fiscal dijo que incluso si retiro mi denuncia, el Estado seguirá con los cargos. La trabajadora social y el fiscal le dijeron esto a mis padres, pero mi papá, doña Carmen y mi hermana Mariela insisten en que debo retractarme. Estoy aterrada con cada ruido pequeño en la casa. Dejamos a nuestros amigos y a todos los que conocemos y nos mudamos por culpa de las acciones de mi hermano. Me siento destrozada de que mi papá y mi familia no quieran ver la realidad. Todos los demás, incluidos la policía y el personal médico, ven lo que es obvio. Comentarios relevantes. Un usuario dice, por favor mantén tu ubicación en privado con tu familia, mientras ellos minimizan la amenaza que representa tu hermano. Son un riesgo, fácilmente podrían revelarle tu nueva ubicación solo para probar que él no es un peligro. La autora también publicó sobre sus problemas de relación con Javier y pidió ayuda para mantener el matrimonio porque estaba perdiendo la paciencia. Llevan 8 años casados y tienen 3 hijos de 7 a 2 años. Ambos trabajan tiempo completo. Recientemente tuvieron que mudarse por un tema de seguridad. Javier no quería irse y la hizo sentir loca por querer huir por seguridad. Su matrimonio, ya frágil, se siente inestable con el estrés extra de mudarse. Javier está dentro del espectro y ella pensó que trabajar desde casa lo ayudaría a estar menos estresado y más amable, pero él está infeliz, poco amable, gritándole a ella y a los niños y cuestionando cualquier decisión que toma. Ella cuenta que hizo un compromiso al casarse sabiendo que no le gustaba su sentido del humor ni su vida sexual, pero creyendo que su inteligencia y sus valores en común lo sacarían adelante. Ahora siente que está atrapada porque ya no tienen los mismos valores. Él quiere posesiones materiales, odia conocer gente nueva y no tolera el ruido y caos que traen los niños. A ella no le molesta el ruido porque son solo niños. Ama el minimalismo. Para ella, un extraño es solo un amigo que no ha conocido todavía. Está haciendo nuevos amigos en la nueva ciudad, mientras él se niega a conocer a nadie. Ama su trabajo porque se siente valorada. También disfruta estar con sus hijos o amigos, pero teme cada interacción con Javier. Cuando él se va varios días, se siente feliz porque nadie la critica ni grita a los niños. Él toma medicación para depresión y TDA, además de terapia, pero ella no cree que lo haya ayudado. Lo conoce de hace tiempo y sabe que no cambiará. Sigue intentando convencerse de quedarse porque quiere a sus hijos, no quiere arruinarles la vida, pero se siente muy infeliz cargando siempre con las emociones de él. Dice que no le importa estar sola toda su vida, ni si la vuelven a amar, solo no quiere sentirse miserable,
pero siente que debe quedarse por los niños. Está perdida y solo quiere dejar de sentirse mal. Comentarios relevantes. Un usuario dice: ¿por qué necesitas quedarte por los niños? ¿De qué sirve que estén expuestos a esto? Ella responde que tomó la decisión de casarse porque coincidían en casi todo, pero desde que tuvieron hijos él se ha vuelto enojado y ya no disfruta actividades que solían compartir. Antes la hacía sentir especial, ahora espera que las cosas cambien y él vuelva a ser feliz y divertido. Actualización 1. Tienen 3 hijos pequeños y ambos trabajan tiempo completo. Se mudaron a una ciudad de alto costo y Javier la animó a tomar un segundo empleo porque ella tiene una profesión bien pagada. Ella le dijo que disfruta trabajar, pero ya está saturada manejando citas de los niños. En sus descansos del almuerzo recoge medicinas o hace llamadas, en las noches limpia la casa. Le dijo a Javier que si trabajaba 50 horas, él tendría que asumir más citas médicas, cocinar y cuidar a los niños. Una noche salió del trabajo a las 7, pasó por la farmacia a recoger una receta para Mateo. Ya había intentado en la hora de almuerzo, pero se equivocaron. Volvió después, la fila era larga y lo mantuvo informado por mensajes. A las 8 recogió la medicina y condujo a casa. Javier estaba furioso porque había llevado a los niños a cenar en Costco y uno tiró su comida. Llegó justo a tiempo para ayudar a acostarlos mientras Javier les gritaba diciendo que no podía manejarlo. Él dijo que sí podría si ella regresara a una hora razonable. Ella quedó impactada, se pregunta si quiere que trabaje más o cuide de los niños. No puede hacer ambas cosas y se lo dijo antes. Cuando se conocieron, él quería tener hijos y ella aceptó. Ama a sus hijos y soñaba con ser madre de tiempo completo, pero él dijo que eso lo estresaría. Ahora se siente obligada a trabajar, pero aún hace todo en casa. Comentarios relevantes. Un usuario dice: parece que tu trabajo ya es exigente. ¿Él trabaja y tienen cuidado de día para los niños? Si no puede manejar una sola tarde con ellos, es preocupante que lo haga más seguido. Necesita aprender mejores habilidades de crianza y paciencia, porque no se vuelve más fácil, solo diferente. Ella explica que si tienen guardería, trabaja en salud y su empleo le da satisfacción, pero se mudaron por seguridad. Ella forzó la mudanza por miedo a la vida de sus hijos. El nuevo trabajo prometió tiempo completo, pero son 30 horas, así que toma turnos extra en otra clínica y entrevistó para urgencias. Su hijo Lucas tiene TDA severo y ansiedad. Ella organizó citas médicas, escuelas, guardería, programa de protección, todo, mientras Javier no cocina y grita a los niños. Su terapeuta le dijo que tome más tiempo para sí misma, lo cual a ella le pareció absurdo. Hace todo lo posible por mantenerlos a flote. Javier sigue en su viejo trabajo que paga menos y además viaja 8 horas cada semana a la casa anterior para arreglarla y venderla. Ella cuida sola a los niños, sin familia cerca, y se siente desbordada. Intentó terapia de pareja, pero la psicóloga fue un desastre, le dijo que dejara de tener expectativas y de quejarse, luego discutía con Javier. Otro usuario comenta que hay muchos malos terapeutas, que no deje que eso la desanime. Ellos probaron varios hasta hallar uno bueno. Muchos mostraban sexismo y misoginia, uno de los peores ni aceptaba seguro y cobraba 1.200 por sesión, obsesionado con la familia de él, incluso quería conocer a sus padres. Le decía a la esposa que no debía tener expectativas ni mencionar problemas, solo escuchar y validar a su marido. Otro usuario le advierte que no permita que alguien le hable así, que sus sentimientos son válidos y debe encontrar otro terapeuta. Ella responde sorprendida porque casi palabra por palabra fue lo mismo que su terapeuta les dijo. Ella misma llenó los 39 formularios obligatorios antes de la cita. La terapeuta la regañó por llenarlos y usó sus respuestas para decirle que pensaba demasiado y hablaba mucho. Ella se sintió minimizada. Actualización 2. Hace un resumen rápido de la situación anterior y agradece a la comunidad por su apoyo. Confirma que están seguros en su nuevo estado. Javier está intentando dar lo mejor y siendo más solidario, aunque aún cree que debieron quedarse a pelear, aceptó que ella sintió la amenaza como real. Los niños se están adaptando, han hecho algunos amigos, mantienen su ubicación en privado. Aunque su licencia médica es pública, no aparece fácilmente en Internet. Además, su dirección está protegida. Su empleador respeta su privacidad y no la incluyó en la lista de médicos, gracias a los consejos de la comunidad de mudarse y ocultar la dirección. Ella dice que está agradecida. Anuncia que vuela de regreso a su antiguo estado para testificar contra su hermano Andrés. Él pidió un juicio conjurado por consejo de sus padres. Soy un manojo de nervios y tengo un montón de sentimientos encontrados. Ayudé a criar a mi hermano Andrés y gran parte de mi identidad ha sido ayudar y proteger a mis hermanos.
Una parte de mí siente que testificar contra él y contar todo lo que se destruirá su vida y será una traición, pero sé que él se buscó esto y debe enfrentar consecuencias. Es lo correcto, aunque se sienta terrible. El chico al que ayudé a criar ya no está, no es la misma persona que abusó sexualmente de un perro, que ha amenazado con disparar en una unidad pediátrica de hospital, apuñalar a mis hermanas, matar a mis padres con un hacha o matarme a mí, a Javier y a nuestros hijos con un mazo. Me aterra verlo mañana. Cada vez que su foto aparece en mi teléfono me entra pánico. Conocer a alguien con el mismo nombre acelera mi corazón. No puedo dejar de sentir miedo. Planeo decir la verdad y dejar que el jurado decida si mi hermano es culpable. Me preocupa que esto destruya lo que queda de mi relación con mi familia de origen. Tengo que hacer lo correcto, aunque mis padres y Mariela piensen que es una traición familiar. Mi hermana me dijo que esto no cambiará nada entre nosotras porque cree que haré lo correcto por la familia, pero la verdad es que pienso hacer lo correcto por mi familia, Javier y los niños, y por la comunidad. De nuevo, estoy agradecida con ustedes y los actualizaré sobre cómo van las cosas. Actualización agregada en una edición. Acabo de dar mi testimonio. Andrés y doña Carmen me miraban con odio, pero hice lo mejor para mantenerme tranquila. Solo me permitieron testificar sobre la llamada amenazante, no sobre el pasado de mi hermano, ni sobre armas, hachas o perros. Comentarios relevantes. Un usuario dice: estás haciendo lo correcto, felicidades por actuar y prevenir una tragedia, eres increíble. No sé cómo funciona la ley en Estados Unidos. ¿Existe la posibilidad de testificar sin que el acusado esté en la sala? En mi país lo he visto como abogado. La autora responde: no creo que exista una forma de testificar sin Andrés presente. Sé que mi familia también estará ahí, y en cierto modo, lo peor es saber cuánto no quieren que yo testifique. Mi familia es soviética, con historia de alcoholismo, abusos y secretos. Estoy intentando romper ese ciclo por mis hijos y criarlos para que digan la verdad incluso cuando sea difícil o de miedo. Me parte el corazón que Andrés creciera hasta convertirse en esta persona y nos arrastrara a esta horrible situación. Desearía no tener que ir contra los deseos de mis padres, pero realmente no tengo opción. Otro usuario comenta: tu hermano está desesperado por ayuda y tus padres y Mariela quieren ignorar esos gritos de auxilio porque no quieren quedar mal, pero si lo liberan y lastima o mata a alguien, ¿qué pasará entonces? La autora responde: mis padres se enojaron conmigo cuando lo llevé a un centro de crisis mientras él confesó estar suicida. Pensaban que debía traerlo a casa para que ellos lo cuidaran. Creo que ese enfoque habría permitido que él lastimara a alguien. Mis padres piensan que comprar armas, un hacha, equipo táctico y buscar lugares para disparar eran solo fantasías. Don Ernesto dijo que no era diferente a ver películas o leer novelas históricas. Tampoco creen que abusó sexualmente de su perro, aunque lo admitió varias veces y la policía y el FBI se lo contaron, y los trabajadores sociales lo confirmaron. Ella tampoco quería creerlo, pero su hermano se lo confesó directamente, avergonzado. No esperaba que su médico lo revelara a la policía, pero lo hizo. Sus padres se preocupan más por Andrés y por la imagen de la familia que por el bienestar de sus hijas o nietos. Actualización 3. Hola a todos, gracias de nuevo por su apoyo. Aquí va la que espero sea la actualización final. Testifiqué contra mi hermano hoy en el caso de las amenazas de matar a Javier, a mí y a nuestros hijos. Andrés fue declarado culpable. Di una declaración como víctima y Javier dio una de manera virtual. Pude aportar más antecedentes sobre sus amenazas pasadas, armas y otras cosas, aunque en el juicio solo me dejaron hablar de la llamada telefónica. Aún así, se sintió bien poder decir todas las razones por las que debemos tomarlo en serio. Mi mamá dio una declaración llorosa diciendo que él era tan gentil y que nunca haría daño a nadie. El juez la interrumpió a la mitad. Fue increíblemente validante. Andrés será liberado en 2 semanas para cumplir 2 años de libertad condicional con revisiones regulares, terapia obligatoria y posiblemente un rastreador GPS. El juez también extendió la orden de protección para mí, Javier y los niños a 4 años. Mi mamá le alquilará un cuarto de hotel a Andrés cuando salga de la cárcel. Buscan una casa de transición, pero probablemente no sea muy segura. Al menos la libertad condicional y la terapia obligatoria deberían ayudar, espero. No planeo tener contacto futuro con mi hermano. Decidiré si mantengo contacto con mis padres. Seguiré hablando con mis hermanas. Les pedí que no compartan sus direcciones con Andrés, pero ya son adultas. No voy a revelar nuestra ubicación a nadie porque no confío en que no se lo digan. Siento que el fallo es justo y que le dará tratamiento a mi hermano. Creo que ahora estamos seguros. Hice todo lo que pude. Ahora estoy en el aeropuerto a punto de volar a casa y estoy tomando una copa para cerrar este capítulo horrible. Salud.
Historia 2. Mi hermana intentó seducir a mi prometido antes de nuestra boda, fue captada en cámara y desheredada por mis padres. Mi hermana manipuladora y narcisista intentó seducir a mi prometido justo antes de nuestra boda para separarnos. Afortunadamente, sus acciones fueron grabadas en cámara y eso llevó a que nuestros padres la desheredaran. Esta historia gira en torno a mi hermana mayor, a quien llamaré Clara, 29 años, quien nunca ha podido tolerar mi existencia porque aparentemente cree que estoy viviendo una vida que no merezco. Clara, ahora divorciada y sin empleo, vive con nuestros padres. Dejó la universidad para estar con un novio adinerado que eventualmente la divorció cuando su verdadera naturaleza salió a la luz. Al crecer, mi relación con Clara estuvo lejos de ser ideal. Siempre fue la bonita y lista, llena de sí misma, y nuestros padres la colmaban de elogios, lo que me dejaba sintiéndome invisible. Todos alrededor admiraban su aspecto mientras yo era ignorada, y eso me dolía profundamente. Clara usaba su popularidad para manipularme, diciéndome que nadie me quería. Eso me hizo increíblemente insegura. Mis padres nunca me apoyaron ni reconocieron mis sentimientos porque Clara siempre cumplía con sus expectativas, lo que me llevó a distanciarme de ellos durante mi niñez y adolescencia. Clara solía invitar amigos cuando mis padres trabajaban y a menudo se metían en mi cuarto. En una ocasión arruinaron un proyecto escolar, casi haciéndome reprobar. Cuando la amenacé con contarle a mamá, Clara me chantajeó diciendo que mostraría fotos vergonzosas a mis compañeros. Con solo 14 años estaba aterrada. Nunca asumía responsabilidad y era inútil decírselo a mis padres porque nunca me prestaban atención. Mi mamá nunca me respaldaba, aunque don Ernesto ocasionalmente la llamaba al orden. Por ejemplo, cuando usó mi teléfono para enviar fotos raras a mis amigos después de que me quejara de ella. Otra vez derramó café en mi vestido de graduación y se hizo la víctima llorando y diciendo que fue un accidente. Después de eso dejé de confiar en él también. Nunca entendí por qué Clara me odiaba tanto hasta después, cuando me di cuenta de que era narcisista y su conducta no tenía que ver conmigo. Era una bandera roja andante en sus relaciones, engañaba a todos sus novios y además era cazafortunas, algo que su ex, que aún es mi amigo, puede confirmar. En esencia, siempre fue terrible y nada cambió al hacerse adulta, de hecho, empeoró porque mis padres nunca la disciplinaron. Después de la escuela, las cosas mejoraron para mí. Trabajé muy duro para entrar en la universidad de mis sueños y luego conseguí el trabajo de mis sueños. Allí conocí al amor de mi vida, a quien llamaré Alejandro. En una conferencia, era inteligente, amable y guapo. Conectamos enseguida, a los pocos meses empezamos a salir. Viajamos mucho, lo que fortaleció nuestro lazo. Alejandro era muy cercano a su familia y me presentó a sus padres y hermanos. Pero al presentarlo a mis propios padres tardé mucho. La razón principal era Clara y sus intenciones maliciosas. Siempre sentí que encontraría la manera de arruinarlo todo. Ella siempre se llevaba lo mejor de todo en la infancia y adolescencia. Ahora que mi vida iba mejor que la suya, estaba segura de que no lo soportaría, especialmente en mi relación. Sin embargo, no podía retrasarlo más. Alejandro empezaba a sospechar por qué no lo presentaba, así que tras 1 año y medio le conté a don Ernesto. Él estaba feliz de que hubiera encontrado a un hombre digno de mí e invitó a cenar. Yo estaba emocionada, pero también estresada porque sabía que Clara podría llegar a cualquier extremo para sabotearme. Aunque Alejandro conocía la dinámica familiar, lo repasé con él en detalle y se mostró tranquilo, asegurándome que lo manejaría. Unos días después de hablar con don Ernesto recibí una llamada inesperada de Clara, sorprendente porque nunca me había buscado. Comenzó a hacer preguntas sobre Alejandro y cuando pensaba visitarlos, pero en realidad solo quería más información sobre él. Supongo que mamá se lo contó. Clara empezó a actuar como si quisiera acercarse a mí, pero yo veía claro sus motivos. Ahora dudo si debo arriesgarme a presentar a Alejandro sabiendo sus malas intenciones o invitar solo a mis padres a mi casa para que lo conozcan sin involucrar a Clara. Actualización 1 sobre Clara. Gracias por todos los consejos. Algunos pidieron más detalles sobre ella. Es cierto que mis padres, especialmente don Ernesto, empezaron a verla diferente tras su divorcio, y fue ella quien lo provocó. Era brillante académicamente, pero en la universidad se obsesionó con su apariencia. Allí conoció a Jerónimo, un tipo muy rico, y se lanzó a la relación abandonando sus estudios. Durante mi último año escolar yo me preparaba para entrar a la universidad y Clara me decía que nunca lo lograría. Pero lo hice y por primera vez recibí validación de mis padres. Estaban felices y orgullosos de mí. Clara no lo soportó, celosa de que la atención estuviera en mí, y anunció su compromiso con Jerónimo en la fiesta de celebración que organizaron para mí.
Jerónimo ni siquiera sabía que lo haría, pero ella logró convertir ese día en suyo. Todos se enfocaron en él porque, según Clara, era riquísimo. Le encantaba presumir los regalos caros que le daba y me repetía que yo nunca encontraría un esposo rico porque era fea y nadie me querría. Yo le respondí que no era una cazafortunas como ella y que podía pagar mis cuentas. Que podía quedarse con su marido rico si eso quería. En verdad, ella era increíblemente egoísta y malvada, la persona más egoísta que he conocido. Una semana después se comprometieron oficialmente, pero yo ya estaba en la universidad y no fui. En mis años de estudiante no tuve contacto con ella y fue un alivio. Sabía que vivía con Jerónimo, incluso en Navidades se iba de viaje con él a lugares exóticos. Tras un año de noviazgo, tuvieron una boda lujosa, Jerónimo pagó la mayoría de los gastos y don Ernesto puso algo por cortesía, ya que Clara no ganaba nada. Pero el matrimonio no duró. A los 3 años se divorciaron. Luego supe que Jerónimo quería ser padre y Clara no. Aunque él asegura que nunca la presionó, estaba frustrado porque ella nunca se lo dijo antes y evitó la conversación durante años. También mencionó su forma de beber, fiestas, coqueteos en bares, y que ella solo lo había usado por su dinero. Incluso le mostró vídeos de Clara con hombres tocándola mientras bebía y ella no los detenía. Me alivió que terminara con ella, pero mis padres tomaron partido por Clara, culpando a Jerónimo y nunca admitiendo sus fallos. Tras el divorcio, Clara volvió a casa de mis padres, sin título ni experiencia laboral, fingiendo estar traumatizada, pero en realidad estaba feliz de ser libre. Al mes ya estaba de nuevo de fiesta y teniendo aventuras. Su vida giraba en torno a citas y a dejar a la gente. Sus redes lo mostraban todo. Conseguí el trabajo de mis sueños con un gran salario y mis padres estaban encantados. Después de recibir la oferta de empleo visité la casa y don Ernesto estaba tan orgulloso de mí que no podía sentirme más feliz. Estábamos cenando cuando Mariela regresó a casa, luciendo medio ebria. Don Ernesto se molestó al verla en ese estado y comentó que Mariela debió haberse enfocado en sus estudios como yo, en lugar de arruinar su vida por culpa de Javier. Señaló cuánto estaba ganando yo y cómo Mariela aún dependía de ellos para el dinero. Doña Carmen trató de que dejara de hacer esos comentarios, pero al escuchar esto, Mariela perdió la paciencia y dio un portazo. Fue entonces cuando don Ernesto finalmente se dio cuenta de lo malcriada que se había vuelto. Le dijo a doña Carmen que ya era hora de hacerle entrar en razón, insistiendo en que Mariela necesitaba comenzar a tomarse su vida en serio y ponerse de pie por sí misma en lugar de seguir viviendo a costa de ellos. Para ese momento yo ya estaba completamente harta de ella. Más tarde Mariela irrumpió en mi habitación y con tono arrogante me dijo que, por mucho dinero que yo hiciera, jamás podría ser como ella. Incluso llegó al extremo de burlarse de mi cuerpo, señalando la grasa en mi vientre y mis mejillas redondeadas. De adolescente esos comentarios solían destrozarme, pero ahora simplemente no me importaban. Me reí en su cara y le dije que no tenía ningún deseo de parecerme a ella, y que claramente era ella quien necesitaba trabajar en su actitud. Eso la hizo enfurecer y me exigió que me fuera de la casa. Yo, tranquila, le recordé que esa era la casa de nuestros padres y que ella no tenía ninguna autoridad para darme órdenes. Al día siguiente, mientras preparaba mis cosas para irme, noté que 2 de mis vestidos habían sido dañados, claramente cortados con tijeras. Bajé y le mostré a mis padres lo que Mariela había hecho. Don Ernesto estaba furioso y la enfrentó de inmediato, pero doña Carmen, como siempre, intentó excusarla diciendo que Mariela estaba en shock y que no sabía lo que hacía. Don Ernesto no estaba dispuesto a tolerarlo más. Le advirtió a doña Carmen que se mantuviera al margen y luego descargó toda su ira en Mariela, diciéndole que debía poner en orden su vida porque ya no pensaba seguir manteniéndola ni soportando su narcisismo. Aquella confrontación no le sentó nada bien a Mariela y terminó odiándome aún más por ello. Desde ese momento estuve expuesta a toda su ira, aunque realmente su odio ya no me afectaba. Lo insoportable llegó cuando comenzó a insinuarse con mi novio. Después de pensarlo mucho y de hablarlo con Andrés, decidí que era hora de visitarlos con él. No había motivo para seguir ocultando lo de Mariela, porque tarde o temprano encontraría la manera de acercarse a él. Mis amigos me aconsejaron que era mejor poner a prueba su lealtad ahora que arriesgarme a perderlo después. Mariela solo tendría éxito en sus intenciones maliciosas si Andrés lo permitía. Con un nudo en el estómago, llegamos a la casa de mis padres con Andrés. Te juro que prácticamente se le lanzó encima apenas lo vio saludando a doña Carmen y don Ernesto. Mariela casi lo obligó a abrazarla. No sé qué la hizo pensar que Andrés caería rendido ante su apariencia. Se había transformado por completo. Tiñó su cabello rubio de negro, se arregló con un conjunto nuevo, uñas y peinado perfectos,
como si estuviera en una cita. Trataba de colarse en la conversación todo el tiempo, pero era evidente que todos la estaban ignorando. En la mesa de la cena corrió a sentarse al lado de Andrés y cuando le pedí que se moviera para que yo me sentara allí, me lanzó una mirada molesta pero al final accedió. No paraba de preguntarle a Andrés por sus gustos. Si él mencionaba que le interesaba algo, inmediatamente ella aseguraba que también lo amaba, aunque resultaba obvio que no tenía idea de lo que hablaba. Después continuaba diciendo lo compatibles que eran, guiñándome un ojo como si quisiera que yo no lo tomara en serio, aunque era evidente que intentaba ocultar sus verdaderas intenciones. Andrés estaba visiblemente incómodo y la ignoraba, centrando su atención en conversar con don Ernesto y doña Carmen. Su desesperado intento era demasiado obvio. Después de la cena decidí darme una ducha, dejando a Andrés solo un momento. Fue entonces cuando Mariela entró pidiéndole que marcara su número porque supuestamente no encontraba su teléfono. Era más que claro que solo buscaba que él tuviera su contacto. Andrés también me contó que mientras yo estaba ocupada con otras cosas, Mariela intentó hacerse la víctima contándole toda su triste historia sobre el divorcio y cuánto la había afectado emocionalmente, repitiendo que le había costado años recuperarse. Para empeorar las cosas, doña Carmen intervino culpando a Javier y hablando mal de él. Al poco tiempo, Andrés me sugirió que saliéramos a caminar y que le mostrara el vecindario. Antes de que pudiera responder, Mariela se levantó de inmediato y dijo, claro. Andrés la miró sorprendido y con firmeza le dijo que quería pasar un rato a solas conmigo. El rostro de Mariela se enrojeció de vergüenza y se retiró en silencio a su habitación. Han pasado apenas unos días desde esa visita y ya puedo sentir que Mariela está planeando más artimañas para intentar atraer a Andrés a su trampa. No puedo negar que me preocupa, pero al mismo tiempo confío en mi hombre y tengo curiosidad por ver cómo maneja sus avances. Actualización 2. Hola a todos. Estoy emocionada de contarles que estoy comprometida. Andrés me propuso matrimonio el mes pasado durante un viaje, y sí, se arrodilló con un anillo y no pude dejar de sonreír y llorar de felicidad. Pero incluso después de aquella visita a mis padres, Mariela no detuvo sus tácticas manipuladoras. Comenzó a enviarle mensajes a Andrés preguntándole cómo estaba. Sabiendo que a Andrés le encantan los gatos, Mariela empezó a inundar su bandeja de entrada con vídeos tiernos de gatos, a pesar de que antes nunca había mostrado interés por ellos. Llegó tan lejos que incluso adoptó uno y grababa vídeos para mandárselos. Durante las primeras semanas, Andrés me mostraba los desesperados intentos de Mariela por aparentar interés y preocupación, enviando mensajes falsamente atentos sobre su trabajo y su bienestar. Sin embargo, al tiempo dejó de mostrarme esos mensajes, y asumí que finalmente ella había desistido. Ambos nos concentramos en cosas más importantes, especialmente con nuestros horarios de trabajo tan cargados. Un día, mientras revisaba las redes sociales, noté que Mariela había agregado a Andrés. Estaba dándole me gusta y comentando casi todas sus publicaciones, usando corazones y emojis ridículos. Incluso volvió atrás a fotos y vídeos de hace 7 o 10 años para dejar comentarios. Eso me generó un gran malestar. De golpe decidí revisar su teléfono y descubrí que Mariela aún le enviaba mensajes, aunque no los abría. Sus textos eran extraños, claramente buscando llamar la atención de Andrés. En el registro de llamadas vi intentos de comunicación de ella, incluso una alrededor de las 3 de la madrugada, lo cual me dejó ansiosa. Lo confronté sobre por qué no me había dicho que Mariela seguía escribiéndole. Andrés se puso algo nervioso y me explicó que la había estado ignorando y que pensó que era mejor no hablar más de ella. Le insistí sobre las llamadas y él se mantuvo tranquilo. Me sentó y me contó que un día Mariela lo había llamado sonando muy alterada, y él se asustó pensando que algo grave pasaba, pero resultó que comenzó a hablarle de experiencias traumáticas con Javier, diciendo que necesitaba a alguien con quien hablar. Andrés le dijo que debía hablar con nuestros padres y que no era apropiado llamarlo tan tarde. También le mencionó que debió habérmelo contado a mí primero. Eso me tocó una fibra sensible y le dije que ocultarme algo así no estaba bien y que podía hacerme perder confianza en él. Me aseguró que nunca caería en sus juegos y que no tenía nada de qué preocuparme. Aun con sus palabras, yo había leído demasiadas historias de esposos cayendo en trampas similares, y no quería ser ingenua confiando a ciegas. Le dije que la próxima vez que Mariela llamara, él debía pasarme el teléfono para atraparla en el acto. Y así fue. Una noche entró una llamada de ella, y Andrés me despertó. Contesté yo, y Mariela quedó en silencio absoluto al escuchar mi voz. De inmediato dijo que había sido un error y colgó. Al día siguiente intenté llamarla varias veces para enfrentarla, pero nunca contestó. Así que le envié un mensaje desde el teléfono de Andrés diciéndole que era yo, que debía dejar de escribirle o llamarlo a horas extrañas,
y que si había algo urgente debía contactarme a mí directamente. Después de eso, finalmente dejó de molestarnos y sentí alivio de que se alejara de nuestras vidas. Cuando Andrés me propuso matrimonio, le envié una foto del anillo a don Ernesto. Mariela debió enseñársela a doña Carmen, porque poco después volvió a su comportamiento de acoso. Comenzó otra vez a mandarle mensajes y vídeos absurdos a Andrés. Yo ya no aguantaba más. En cuanto Andrés me lo contó, la llamé y solté toda mi rabia acumulada, gritándole que dejara de jugar y que se buscara una vida. Ella casi no dijo nada mientras yo hablaba, pero no me di cuenta de que no pensaba rendirse tan fácilmente. Apenas colgué, doña Carmen me llamó furiosa, gritándome por haber insultado a Mariela. Según ella, yo la estaba acusando falsamente de intentar quitarme a mi prometido, y mi crueldad había provocado que Mariela tuviera ataques de pánico. Me exigió que fuera más comprensiva y me recordó que Mariela llevaba años luchando con la depresión tras su divorcio. Me pareció ridículo, porque jamás estuvo deprimida por eso. Colgué la llamada y de inmediato le informé a don Ernesto que si seguían ignorando el comportamiento de Mariela, no tendría más opción que alejarme de ellos para siempre. Estaba harta de ser un títere en su juego y ya no iba a seguir cerrando los ojos ante sus artimañas. Actualización 3. Jamás imaginé que Mariela caería tan bajo. Siempre me había hecho la vida imposible, pero nunca pensé que realmente intentaría seducir a mi prometido antes de mi boda. Las burlas, las críticas a mi cuerpo y el constante ridículo eran una cosa, pero descubrir que estaba dispuesta a arruinar mi boda de esa manera fue un golpe muy duro. Mientras organizábamos el casamiento, no estaba en contacto con doña Carmen después de nuestra última pelea. Sin embargo, eventualmente me llamó para disculparse por haberme gritado, admitiendo que había perdido el control por miedo a Mariela, que supuestamente estaba sufriendo ataques de pánico. Un primo luego me contó que Mariela andaba llorando a todo el mundo diciendo que yo la acusaba de querer quitarme a Andrés y que no merecía nada de lo bueno que tenía en mi vida. Según ella, como era la hermosa, le correspondía lo mejor de todo, incluido Andrés. Cuando le conté esto a doña Carmen, se quedó en silencio y solo me dijo que lo olvidara todo y me enfocara en mi boda y en la vida feliz que me esperaba. Por fortuna, todo salió bien y Mariela logró mantener un perfil bajo por un tiempo, al menos sin entrometerse en nuestras vidas en esos días. El día de la boda estábamos en el lugar ultimando detalles cuando recibí una llamada del mejor amigo de Andrés pidiéndome que fuera a su habitación con mis padres. Le respondí en tono de broma que el novio no debía ver a la novia antes de la ceremonia, pero insistió en que era algo serio que debía resolverse antes. Mi corazón se aceleró y corrí junto a don Ernesto y doña Carmen. Al llegar, encontramos a Andrés sin camisa, tambaleante, casi inconsciente, mientras sus padrinos relataban las acciones perversas de Mariela. Al parecer, mientras Andrés se preparaba, Mariela apareció con una bebida. Al inicio la rechazó, pero ella insistió hasta que bebió un sorbo. Casi de inmediato Andrés notó que algo andaba mal. Fue al baño, llamó a su amigo y le explicó lo ocurrido. Para cuando llegó, Andrés ya estaba muy mareado y apenas podía mantenerse en pie. El amigo, que compartía la habitación con Andrés, entró con su cámara encendida y alcanzó a grabar cómo Andrés le gritaba a Mariela que lo dejara en paz, mientras ella, encima de él, intentaba desvestirse y restregarse contra su cuerpo. Toda esa asquerosa escena quedó registrada en vídeo. Al notar la cámara, Mariela fingió que estaban besándose, se tapó, se arregló y salió sonriendo cínicamente, pidiéndole al amigo que no contara nada. No sabía que ya había sido grabada. Cuando entramos, Andrés aún estaba desorientado, con fuerte dolor de cabeza. La copa seguía allí, con residuos en el fondo. Para mis padres fue una humillación indescriptible, incapaces de creer lo que su hija había hecho. Doña Carmen la llamó de inmediato para que fuera a la habitación. Cuando entró, con el labial corrido, se limitó a decir con descaro: «Ya sé que están molestos conmigo, pero fue mutuo. Andrés me ama y siempre me ha buscado. Hoy me convenció de tener una última aventura antes de la boda». Doña Carmen, indignada, la abofeteó y le gritó que sabían toda la verdad, que todo estaba grabado. Mariela quedó impactada, y mis padres ordenaron echarla del lugar sin darle oportunidad de armar más problemas. La seguridad recibió órdenes de no dejarla volver a entrar. Era evidente que buscaba hacer público que había estado con Andrés, esperando que yo cancelara la boda. Don Ernesto llamó de inmediato a un médico, quien confirmó que la bebida había sido alterada y que Andrés había sido drogado. Los padres y hermanos de Andrés estaban tan furiosos que querían enfrentarla, pero mis padres tuvieron que disculparse repetidamente para calmar los ánimos. La ceremonia se retrasó hasta que Andrés pudo recuperarse, lo que requirió varias rondas de vómito. El rumor del incidente corrió rápido entre los invitados,
que no dejaron de murmurar durante días. Una vez que Andrés estuvo mejor, don Ernesto me acompañó hasta el altar. Aunque estaba feliz de casarme con él, no podía dejar de sentir la tensión de lo ocurrido. Durante los votos, Andrés añadió una promesa extra: proteger nuestra relación de cualquiera que no quisiera vernos juntos. Después de la luna de miel, mis padres nos visitaron para disculparse con Andrés por todo lo que había pasado. Don Ernesto nos aseguró que Mariela estaría fuera de nuestras vidas para siempre. De hecho, ya la había echado de casa y le dijo que debía arreglársela sola. A pesar de eso, todavía me cuesta superar el incidente. Mi boda estuvo peligrosamente cerca de arruinarse, y si no fuera por la grabación del amigo de Andrés, quizás jamás habría creído que él era inocente en todo esto. Un día noté a un chico alto, con ojos amables, haciendo fila detrás de mí. Parecía agradable, pero para ser honesta no le presté demasiada atención, lo único en lo que podía pensar era en conseguir mi latte. Más tarde, esa misma semana, me lo volví a cruzar y esta vez terminamos charlando mientras esperábamos nuestros cafés. Hablamos de todo: nuestros libros favoritos, historias raras de la infancia e incluso de nuestro amor compartido por esa acogedora cafetería. Reímos mucho y, por primera vez en ese día, me sentí verdaderamente despierta. Mirando atrás, me di cuenta de que había sido rápida en juzgarlo al principio, tal vez porque estaba demasiado absorbida en mi rutina, o porque Javier no era el tipo de chico hacia el que normalmente me sentía atraída. Pero ese día algo cambió en mí. Había en él una bondad genuina, una calidez en su sonrisa que no podía ignorar. Intercambiamos números, y esa misma noche Javier me escribió para preguntarme si quería cenar algún día. Terminamos yendo a un pequeño restaurante italiano escondido en una calle lateral. La comida fue increíble, pero lo mejor fue nuestra conversación. Hablamos durante horas y todo fluyó con tanta naturalidad. Descubrimos que teníamos mucho en común: un amor por las películas antiguas, una secreta pasión por el karaoke, aunque ninguno de los dos es muy bueno, y una obsesión compartida por los tacos. Durante las siguientes semanas empezamos a vernos cada vez más. Fuimos de excursión, exploramos museos e incluso intentamos, y fracasamos, en una clase de cerámica juntos. Cuanto más tiempo pasaba con Javier, más me daba cuenta de lo especial que era. Era divertido, inteligente, solidario y siempre sabía cómo hacerme sonreír. Me impulsaba a ser una mejor persona y me hacía sentir que podía ser completamente yo misma con él. Entonces, en nuestro segundo aniversario, Javier me sorprendió con la propuesta más increíble. Estábamos en una escapada de fin de semana a una encantadora cabaña en las montañas. Afuera nevaba suavemente y nosotros estábamos acurrucados junto a la chimenea cuando Javier se arrodilló y sacó un anillo. Ni siquiera recuerdo exactamente lo que dijo porque lo único en lo que podía concentrarme era en el amor brillando en sus ojos. Por supuesto, dije que sí. Apenas regresamos de ese viaje a la cabaña, me lancé de lleno a planear la boda con tanta emoción. Pero fue ahí donde las cosas tomaron un giro inesperado. Después de comprometernos, conocí a su madre, Mariela, de 57 años, por primera vez. Ella vivía un poco lejos de la ciudad, así que no habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos antes. Al principio, Mariela fue increíblemente dulce conmigo. Habló de lo emocionada que estaba por finalmente tener una nuera. Javier era su único hijo y me dijo que siempre había querido tener más, así que tenerme a mí en la familia era un gran acontecimiento, casi como ganar otra hija. Incluso me abrazó con calidez y dijo que no podía esperar para conocerme mejor. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar bastante rápido. Ese fin de semana Mariela se quedó con nosotros para ayudar con algunos preparativos de la boda y para pasar más tiempo juntas. Al principio estaba encantada, pensando que íbamos a estrechar lazos, pero a medida que avanzaban los días su actitud cambió de un modo que me incomodaba. El primer comentario pasivo-agresivo llegó durante el desayuno del sábado. Yo había preparado mis panqueques favoritos y, mientras Javier estaba afuera tomando su café, Mariela me miró con una sonrisa y dijo: «Oh, supongo que no te preocupas mucho por los carbohidratos, ¿eh?» Me reí en el momento, pensando que era un comentario casual, pero me dolió un poco. Más tarde ese mismo día, mientras hojeábamos revistas de vestidos de novia, Mariela señaló a una modelo y comentó: «Este vestido es hermoso, pero está hecho para alguien con una figura muy específica, no cualquiera puede lucirlo». Me miró de reojo mientras lo decía y se sintió como una indirecta sutil, insinuando que no pensaba que yo pudiera usar algo así. Los comentarios continuaron. Mientras comprábamos algunas decoraciones, mencionó: «Sabes, la hija de mi amiga perdió 10 kilos para su boda, se veía espectacular, ¿has pensado en hacer algo así?». Me quedé helada, sin saber qué responder.
Balbuceé algo sobre estar contenta con mi cuerpo tal y como era, pero me dejó sintiéndome juzgada, como si pensara que debía adelgazar para la boda. A la mañana siguiente, mientras revisaba mis alacenas, comentó: «Oh, tienes muchos bocadillos aquí, yo trato de mantener mi casa un poco más saludable. No querrás ganar peso antes de la boda, ¿verdad?». No podía creer que siguiera insistiendo con lo mismo y empezaba a dolerme de verdad. Sentía que me estaba atacando, aunque siempre lo hiciera con una sonrisa y un tono amable. Lo que me parecía extraño era que Mariela nunca hacía esos comentarios delante de Javier. Era como si tuviera un interruptor. Cuando él estaba cerca, era pura dulzura, pero en cuanto se iba, aparecían las críticas disfrazadas. Sentía que vivía en dos mundos distintos, uno en el que era aceptada y querida, y otro en el que era juzgada constantemente. Al principio decidí no decírselo a Javier, no quería crear tensión entre él y su mamá, especialmente porque acabábamos de comprometernos y estábamos en un momento tan feliz. Me repetía que eran solo molestias menores, algo que podía soportar. Además, no soy delgada, tengo curvas y estoy orgullosa de mi cuerpo. Había trabajado mucho para sentirme segura en mi propia piel. Las palabras de Mariela eran molestas, pero estaba decidida a que no me afectaran demasiado. Sin embargo, Mariela empezó a aparecer con más frecuencia, prácticamente cada fin de semana, y comenzaba a volverme loca. Yo trabajaba de lunes a viernes y solo tenía los fines de semana para concentrarme en la boda, pero ahí estaba ella, siempre rondando, dando su opinión o dejando caer comentarios incómodos. Un fin de semana me llamó para decir que vendría de nuevo. Sentí un nudo en el estómago porque realmente necesitaba tiempo a solas para planear sin su intervención. Le dije que estaría ocupada y que no estaría en casa. Ella me preguntó qué iba a hacer, y antes de poder detenerme, solté que iba a probarme vestidos de novia. Creo que solo quería que entendiera que tenía cosas importantes que hacer. Para mi sorpresa, se emocionó muchísimo y dijo que le encantaría acompañarme. No supe cómo decirle que no sin sonar grosera, así que acepté a regañadientes. Al poco rato ya estaba en mi puerta, radiante, lista para ayudarme a encontrar el vestido perfecto. Intenté devolverle la sonrisa, pero por dentro temía cómo se desarrollaría ese día. Visitamos varias tiendas y desde el momento en que entramos, Mariela se puso en modo mamá, sugiriendo vestidos que no me gustaban y criticando discretamente mi figura. Fue agotador. Cuando me probé un vestido que realmente me encantaba, comentó: «Es lindo, pero ¿no crees que te aprieta un poco en la cintura? Quizás algo más suelto te quedaría mejor». Me rompió el corazón porque adoraba ese vestido, pero sus palabras me hicieron dudar. Al final del día no había encontrado nada y me sentía muy decaída. Por suerte, Mariela regresó a su casa y por fin tuve un respiro. Los siguientes días me estuvo escribiendo para preguntarme cuándo volvería a buscar vestidos. Yo respondía vagamente, diciendo que no sabía cuándo tendría tiempo. Estaba decidida a no decirle mis planes. Pero todo se vino abajo cuando Javier mencionó inocentemente a su madre que yo iría de compras al día siguiente. Entonces ella me llamó de inmediato para preguntarme a qué hora debía pasar a recogerme. Me vi en una encrucijada. Ya había hecho demasiados comentarios sobre mi cuerpo y no soportaba la idea de llevarla conmigo de nuevo. Así que inventé una excusa. Le dije que la tienda solo permitía 2 acompañantes y que mi madre y mi dama de honor ya venían conmigo. Fue una excusa bastante mala, lo sé, pero en ese momento no se me ocurrió nada más. Mariela no tardó en señalar lo absurdo de mi explicación. ¿Qué clase de tienda solo permite 2 personas? Eso es ridículo. Balbuceé algo como: «Sí, ya sé que es raro, pero eso fue lo que me dijeron». Estaba sudando frío porque sabía que mi mentira era endeble. Me apresuré a colgar antes de que pudiera hacerme más preguntas. Apenas lo hice, me invadió una ola de culpa. Odiaba mentir, sobre todo a la madre de Javier, pero no podía enfrentar otro día sintiéndome humillada por sus comentarios. Decidí concentrarme en lo positivo y recordarme que ese día debía ser divertido. Y lo fue. Mi madre y mi dama de honor me recogieron y nos dirigimos a la tienda. Logré sacudirme la culpa y disfrutar el momento, y al final encontré un vestido que me encantó. Después de eso, Mariela dejó de escribirme, no me llamó ni vino a casa. Seguía en contacto con Javier, lo cual en cierto modo fue un alivio porque evitaba incomodidades entre nosotros. Le envié una foto mía con el vestido, tratando de compartir mi entusiasmo, pero ella respondió únicamente con un emoji de pulgar arriba. No supe cómo interpretar eso, pero decidí no darle más vueltas. A medida que se acercaba el gran día, yo estaba completamente ocupada con los preparativos, la lista de invitados, los proveedores, las decoraciones. Por fin llegó.
Fue aún mejor de lo que imaginé. La ceremonia fue hermosa, y no podía dejar de sonreír mientras caminaba hacia Javier. La expresión en su rostro al verme con mi vestido lo valió todo. Intercambiamos votos, anillos, y de pronto éramos marido y mujer. La recepción comenzó perfecta, el lugar estaba precioso, el clima ideal, la comida deliciosa y todos se veían felices. Amé nuestro primer baile. Javier y yo habíamos tomado unas clases, y logramos no pisarnos los pies. Se sintió como un cuento de hadas, estaba en las nubes. Todo iba de maravilla, hasta que fui a buscar una bebida. Fui a la barra y allí estaba Mariela, sonriéndome ampliamente. Me dijo: «Te ves como si lo estuvieras pasando increíble, déjame invitarte algo. Relájate y disfruta». Me sorprendió un poco su repentino entusiasmo, pero pensé que quizás intentaba compensar las tensiones pasadas. Me dio un cóctel Shirley Temple, la agradecí y di un sorbo. Minutos después comencé a sentirme somnolienta, pero pensé que era por el cansancio. Entonces me desmayé. Todo se volvió negro y lo siguiente que recuerdo es la voz de Javier, desesperada, llamando a emergencias. Pude escuchar la angustia en su tono mientras trataba de mantenerme consciente. La gente se agolpó a mi alrededor, pero era todo un borrón. Los paramédicos llegaron rápido y lograron reanimarme, haciéndome preguntas sobre lo que había comido o bebido. Les conté todo, incluida la bebida que Mariela me había dado. Se mostraron preocupados y preguntaron si había tomado algo inusual. Fue entonces cuando Mariela, con gesto culpable, admitió que la bebida tenía alcohol. Explicó que pensó que no pasaría nada y que me ayudaría a relajarme. Me quedé atónita. ¿Cómo podía añadir alcohol a mi bebida sin avisarme? La situación se complicó más cuando mi dama de honor, Sofía, intervino para decir que minutos antes de la ceremonia yo había tomado un ansiolítico para calmar mis nervios. El cóctel de medicamento y alcohol fue lo que me derribó. Los paramédicos explicaron lo peligroso que podía haber sido y lo afortunada que era de que no hubiera pasado algo peor. Cuando se fueron, Javier estalló contra su madre. Le exigió, con la voz temblando de rabia, que se marchara de inmediato. Ella trató de justificarse, diciendo que no había sido con mala intención, que había sido un malentendido. Pero Javier no escuchó. Gritó que se fuera ya mismo de la recepción. Jamás lo había visto tan furioso, y me dolió presenciarlo en lo que debía haber sido nuestro día más feliz. Con todo ese caos, yo seguía mareada y el ambiente de la recepción se desplomó. Los invitados comenzaron a sentirse incómodos y la atmósfera alegre que tanto habíamos trabajado por crear se desvaneció. Unas personas comenzaron a irse una por una y antes de que nos diéramos cuenta, la recepción terminó temprano. Fue devastador ver a todos marcharse tan pronto y sentí que el día con el que había soñado durante tanto tiempo había sido arruinado. Javier y yo volvimos a nuestra habitación de hotel y me quedé intentando procesar todo lo que había pasado. Me sentía entumecida, agotada y abrumada por la tristeza. Ese día se suponía que sería uno de los más felices de mi vida, pero en cambio se había convertido en una pesadilla por una broma descuidada. No podía creer que las acciones de Mariela hubieran destruido nuestro día especial. Mariela seguía enviando mensajes y llamando tanto a mí como a Javier, pero ninguno de los dos respondía. Necesitábamos tiempo para procesar todo y averiguar cuáles serían nuestros próximos pasos. Podía ver que Javier estaba profundamente afectado por la situación. Amaba a su madre, pero también estaba increíblemente herido y enojado por lo que había hecho. Era una situación muy difícil y yo no tenía idea de cómo arreglarla. Cuando finalmente volvimos a casa, intenté dejar todo el incidente atrás y concentrarme en empezar nuestra nueva vida juntos, pero no fue fácil. Cada vez que pensaba en nuestro día de boda, sentía una punzada de dolor. No podía dejar de reproducir los eventos en mi mente, preguntándome cómo las cosas podrían haber salido diferentes si Mariela no hubiera hecho esa broma. Se sentía como una nube oscura que colgaba sobre lo que debería haber sido un recuerdo hermoso. Afortunadamente, pronto nos fuimos de luna de miel y fue un alivio escapar de todo el drama y el estrés. Javier y yo pasamos un tiempo increíble explorando nuevos lugares y creando recuerdos hermosos juntos. Fue la escapada perfecta y durante esas 2 semanas sentí que todo había vuelto a la normalidad. Reímos, nos relajamos y disfrutamos de la compañía del otro sin ninguna preocupación en el mundo. Pero cuando volvimos a casa, la realidad nos golpeó fuerte. En el momento en que entramos en la entrada, ahí estaba Mariela parada en la puerta. Mi corazón se hundió y una oleada de ansiedad me recorrió. Había anticipado esta confrontación, pero no estaba preparada para que sucediera tan pronto como regresáramos. Lo que lo hizo peor fue que ella no ofreció una disculpa. En cambio,
Seguía insistiendo en que no había sido su culpa y que todo había sido solo una broma. Intentó justificar sus acciones diciendo cosas como, no pensé que te haría daño y solo quería aligerar el ambiente. Era exasperante verla negarse a asumir responsabilidad por lo que había hecho. No podía creer que intentara minimizar todo el incidente como si hubiera sido solo una broma inofensiva. Javier no pudo contenerse más, explotó y le dijo que ya era suficiente. Le dijo que había cruzado un límite y que tenía que hacerse responsable de sus acciones. Le dejó claro que la única manera en que volvería a hablar con ella sería si se disculpaba conmigo. Le dijo que me había herido profundamente y que eso no era aceptable. Mariela intentó interrumpirlo, pero Javier no la dejó. Continuó diciendo que, a partir de ahora, solo se verían durante las fiestas, nada de visitas de fin de semana al azar, nada de llamadas innecesarias. Le dijo que sería como si fueran parientes lejanos que solo se encontraban en ocasiones especiales. Mariela estaba en shock y comenzó a llorar, pero Javier se mantuvo firme. Podía ver lo doloroso que era para él tener que establecer límites tan estrictos con su propia madre, pero estaba decidido a apoyarme y asegurarse de que yo me sintiera segura y respetada. Ayer, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de Mariela. Me tomó por sorpresa porque no habíamos hablado en un tiempo y no esperaba que me buscara, especialmente durante el horario laboral. Me dijo que estaba afuera de mi oficina y que quería verme. Me sorprendió y no quería que entrara a causar un drama innecesario, así que acepté encontrarme con ella afuera para evitar una escena. Nos sentamos en un pequeño café al otro lado de la calle y pude notar que estaba realmente alterada. Tan pronto como comenzamos a hablar, se derrumbó en lágrimas. Fue incómodo porque la gente a nuestro alrededor comenzó a mirar. Me dijo que no podía creer lo que Javier estaba haciendo, que no contestaba sus llamadas ni respondía a sus mensajes. Estaba desesperada y me rogó que hablara con él en su nombre, diciendo que solo quería que las cosas volvieran a ser como antes. Quiero señalar que hasta ese momento Mariela todavía no se había disculpado conmigo por lo que pasó en la boda. Era como si estuviera en completa negación sobre el impacto de sus acciones. Le dije que en lugar de venir a mi oficina y armar una escena, debería pensar en cómo sus acciones nos habían afectado a mí y a Javier. Le expliqué que había arruinado mi día de boda y que no era justo esperar que yo simplemente lo pasara por alto y hablara con Javier por ella. Ella intentó defenderse diciendo que no había querido hacer daño y que lo sentía si yo reaccioné como lo hice. Era como si no pudiera ver más allá de su propia perspectiva y entender que sus acciones habían tenido consecuencias reales. Insistió en que, si hubiera sabido lo que pasaría, nunca lo habría hecho. Mientras seguía llorando, noté que la gente en el café comenzaba a mirar con preocupación. Toda la situación me incomodaba increíblemente y solo quería irme. Le dije que vería lo que podía hacer, pero no hice ninguna promesa. Hasta ahora todavía no le he hablado a Javier de esto porque no estoy segura de si estoy lista para perdonar a Mariela. Después de todo, solo se disculpó porque la presioné a hacerlo. Mi madre cree que debería dejarlo ir y perdonar a mi suegra, pero no estoy del todo segura. ¿Qué opinan ustedes? Agradecería mucho sus consejos. Actualización. Un hola a todos. Muchas gracias por sus comentarios y sugerencias. Significa mucho tener un espacio donde pueda compartir mi historia y recibir apoyo. Los mensajes y llamadas constantes de Mariela estaban empezando a desgastarme, así que decidí que era momento de tener otra conversación con Javier y averiguar cómo podíamos seguir adelante. Le conté a Javier que Mariela había venido a mi oficina y se había disculpado conmigo. No era del todo cierto, su disculpa no fue exactamente lo que yo necesitaba, pero sentí que era hora de empezar a arreglar las cosas, aunque fuera un poco. Le dije que la había perdonado, lo cual era más o menos cierto, porque quería dejar atrás este lío y concentrarme en nuestro futuro. Javier me miró con preocupación y me preguntó si estaba realmente segura. Le aseguré que sí, que estaba lista para seguir adelante, pero que necesitábamos establecer límites con su madre para evitar más dramas. Parecía aliviado de que estuviera dispuesta a perdonarla, pero también reconoció que esto no era solo sobre mí, sino sobre nosotros como pareja y nuestra necesidad de paz y estabilidad. Después de nuestra charla, Javier le mandó un mensaje a Mariela diciéndole que estaba contento de que se hubiera disculpado conmigo y que estábamos listos para intentar seguir adelante. Sin embargo, también dejó claro que los límites que habíamos establecido antes seguían en pie, nada de aparecer sin avisar, nada de llamadas constantes y nada de sobrepasar sus límites. Ella respondió casi de inmediato diciendo que lo sentía por todo y que solo quería ser parte de nuestras vidas. Prometió respetar nuestras reglas y darnos el espacio que necesitábamos. Todavía tengo sentimientos encontrados sobre toda la situación. Por un lado, me alegra que Mariela parezca estar tomando en serio nuestras reglas,
Pero por otro lado, sigo sintiéndome un poco incómoda porque sé que un solo error podría traer de vuelta todo el drama. Estoy tratando de enfocarme en lo positivo y recordarme que estamos progresando, aunque sea poco a poco. Algunos de ustedes preguntaron sobre mi ansiedad y quiero agradecerles por su preocupación. No me siento cómoda entrando en demasiados detalles, pero sí quiero aclarar que mi ansiedad no tenía que ver con Javier ni con nuestra relación. Siempre supe que él era el indicado desde que la relación se puso seria. La ansiedad estaba más relacionada con el día de la boda en sí y la inmensa presión que conlleva planear un evento tan grande. Teníamos más de 200 invitados y yo estaba decidida a que todo fuera perfecto. Me preocupaba sin parar por los pequeños detalles que podrían salir mal, como que la comida no resultara bien, que la música no fuera agradable o que las decoraciones no estuvieran a la altura de mis expectativas. La sola idea de que algo fallara me ponía increíblemente ansiosa. Quería que nuestros invitados tuvieran un tiempo maravilloso y que recordaran nuestra boda como una celebración hermosa y alegre. Actualización 2. Hola a todos. Ocurrió algo inesperado y todavía estoy intentando entender cómo sentirme al respecto. Todo estaba yendo bien hasta el fin de semana pasado, cuando Javier recibió una llamada de Mariela invitándonos a cenar a su casa. Mencionó que era importante tener esa cena para empezar a volver a la normalidad después de todo lo que había pasado. Javier me contó de la invitación y me preguntó qué pensaba. Le dije que estaría bien y que deberíamos ir, quizás esa era su forma de intentar enmendar las cosas. Cuando llegamos a la casa de Mariela, nos recibió con una sonrisa cálida, pero después de la cena hizo algo que me tomó completamente por sorpresa. Se levantó, salió de la habitación y volvió con un cheque de $5.000. Me lo entregó diciendo que sentía mucho haber arruinado nuestro día de boda y que, aunque no podía cambiar el pasado, quería darnos ese dinero como una forma de compensarlo. Me quedé completamente en shock y de inmediato me sentí incómoda. Fue un gesto totalmente inesperado y no sabía cómo responder. Rechacé el dinero enseguida, diciéndole que no lo necesitábamos y que debíamos simplemente dejar atrás el pasado. Javier estuvo de acuerdo y le dijo que no tenía que darnos dinero, pero Mariela insistió. No quiso recuperar el cheque y terminó deslizándolo en el bolsillo de mi abrigo. Me quedé tan sorprendida que no supe cómo manejarlo. Parecía casi desesperada porque lo aceptáramos, lo que solo hizo la situación más incómoda. Después de eso, nos fuimos de su casa y de camino a la nuestra. Javier y yo hablamos sobre lo que había pasado y ambos estábamos confundidos. ¿Por qué Mariela nos daría una cantidad tan grande de dinero? Se sentía extraño y no podía evitar preguntarme cuáles eran sus verdaderas intenciones. ¿Estaba realmente arrepentida o era su manera de comprar nuestro perdón? No estoy segura y eso me dejó muy intranquila. Javier y yo lo hablamos de nuevo y todavía no estamos seguros de qué hacer. Él está tan confundido como yo y ambos queremos manejar la situación de una manera justa y respetuosa. No queremos herir los sentimientos de Mariela ni rechazar sus intentos de enmendar las cosas, pero al mismo tiempo no queremos sentir que nos están comprando. Si alguien tiene algún consejo o ha pasado por algo similar, agradecería escuchar sus opiniones. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y, honestamente, no ha cambiado mucho. Todavía tenemos el cheque que Mariela nos dio, pero no lo hemos cobrado. Simplemente está guardado en un cajón, casi como un recordatorio de todo lo que pasó. No estoy muy segura de qué terminaremos haciendo con él, pero por ahora sigue ahí. En cuanto a nuestra relación con Mariela, todo sigue más o menos igual. Estamos en una especie de punto muerto, donde intentamos ser cordiales y respetuosos sin revivir demasiado el pasado. Ha respetado nuestras reglas, lo cual ha sido un gran alivio. Ya no aparece sin avisar y la avalancha constante de mensajes y llamadas se detuvo. Parece que realmente está intentando mejorar y eso me da un poco de esperanza para el futuro. Javier y Mariela todavía hablan por teléfono regularmente y sus conversaciones parecen ser positivas. Me alivia que su relación no haya sufrido demasiado por todo lo que pasó. Yo también hablo con Mariela a veces. Nuestras conversaciones son educadas y un poco formales, pero ambos estamos haciendo un esfuerzo por mantener la cordialidad. Creo que esta será mi última actualización por un tiempo. No espero que cambie mucho pronto y soy optimista de que las cosas seguirán mejorando poco a poco. Quiero enfocarme en lo positivo y seguir adelante, y creo que esa es la mejor manera por ahora. Si algo importante sucede, quizá vuelva a contarles, pero por el momento voy a dar un paso atrás y concentrarme en vivir mi vida. Muchas gracias de nuevo por todo su apoyo y espero que todos tengan un maravilloso día.